Hola, mi nombre es Patricio y hoy día vamos a seguir continuando la lección número 8, me parece que es, de cómo estudiar la Biblia. La semana pasada lo que estuvimos viendo es acerca de los principios internos para estudiar la Biblia. Hoy día lo que vamos a ver son los principios externos. Y para eso quiero comenzar yendo a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. Este es un versículo para mí lema, es algo que a mí me tocó mucho y es algo que yo tengo grabado, porque es algo que me impactó y que ojalá también le pueda impactar a usted. Dice así: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hasta ese momento Dios no había abierto el entendimiento, no había abierto los ojos del entendimiento para poder ver, ni tampoco el sentido para poder oír la palabra de Dios. Pero hoy Dios quiere hacerlo, y eso es lo importante. Y por eso que nosotros hemos estado viendo Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y donde nosotros estamos hoy es: yo soy el camino y la verdad. Estamos viendo la verdad, estamos viendo cómo estudiar la verdad, la Escritura. Así que la vamos a estudiar. Primero que todo vimos, ahora vamos a ver los principios externos. Uno de los principios es a quién fue escrito. Ese es el primer principio, a quién fue escrito. La Biblia nos habla de 3 grupos de personas. Para eso les invito a ver el libro del Nuevo Testamento. Nos vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios 10. Versículo 32. Primera de Corintios 10, versículo 32. Dice lo siguiente: no se hay tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No se hay tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 3 grupos de personas que menciona la Escritura: los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Estos son los 3 grupos a los cuales Dios les escribe, ¿ya? Los judíos, por ejemplo, Santiago, el libro de Santiago, o la carta, como usted quiera, Santiago capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, salud, la sabiduría que viene, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, salud. O sea, ahí Santiago le está escribiendo ¿a quién? A las 12 tribus de Israel, llamémoslo judíos, Israel. Hebreo, el mismo libro lo dice, Hebreos, está escrito para los hebreos. Mateo también está escrito para los judíos. No podemos nosotros sacar cosas para nosotros ahí, porque ese libro no está escrito para nosotros. Podemos sacar enseñanza. Todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza.
pero no puedo sacar cosas de ahí que diga yo, esto es para mí, porque no es para mí. El libro de Mateo fue escrito para judíos, por lo tanto, tiene que conservarse eso. Fue escrito para judíos, no para nosotros. ¿Ya? Los gentiles. Lo que Dios siempre escribe para el gentil o para el incrédulo es el Evangelio. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios le escribe esto, después si no creen, esa persona va a ir a juicio y a condenación, y eso es lo que siempre Dios escribe, con referencia al gentil. Siempre cuando Dios le escribe algo es a eso, ¿ya? Generalmente no hay ninguna carta que podamos decir fue escrita para los gentiles, pero sí dentro de las cartas, llámese Paulina, se menciona a los gentiles, como también en cartas hebraicas o libros hebreos también se mencionan a los gentiles, y ahí Dios les menciona o les dice lo que tienen que hacer, que es la voluntad del Padre, o sea, conocer al Señor Jesucristo. Y el último grupo de personas a quien Dios le escribe es la iglesia. Miren, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, está dirigida a la iglesia de los Corintios, a la iglesia. ¿Ya? Son tres grupos de personas a la cual la Biblia nos menciona que Dios le ha escrito. Por eso es importante yo saber a quién fue escrito lo que yo estoy leyendo, porque si no voy a tomar cosas que a mí no me pertenecen. Y lo quiero explicar de la siguiente forma. Yo una vez escuché a un pastor de Estados Unidos llamado Jesse Saban explicarlo de la siguiente forma, que él decía que a un joven le llegó una carta diciéndole que él había ganado aproximadamente, no sé, supongamos una cifra, 50 millones de pesos, por decirlo así, y que tenía que ir a retirarlo. Él de alegría llama a su amigo y le dice, mira, lee esta carta. Y el amigo empieza a leer, pues le dice, oh, qué bueno, ¿cuándo vamos a ir a cobrar nuestro dinero? Y el joven le dice, no, no es tu dinero, es mi dinero. La carta fue dirigida a mí, no a ti. Con eso yo entiendo, cuando yo me apropio de cosas que no me pertenecen, yo lo que estoy haciendo, estoy tomando algo que no me corresponde, es algo ajeno. Por eso yo tengo que saber a quién fue dirigida la carta. Ese es un punto fundamental, ¿ya? El segundo punto, o el segundo principio, es el contexto. Algo muy mencionado en las iglesias que a veces se dice pero no se entiende. La definición de contexto es conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Ejemplo, el joven con la cartera. Yo hace unos años atrás vi un comercial que lo dieron parcelado. Primero con un joven de raza negra corriendo con una cartera. Y la primera impresión que uno le da es que se robó la cartera, porque no tiene el contexto. Pero después dieron el comercial completo. Y ese joven iba corriendo detrás de una señora para entregarle la cartera que otra persona se la había robado. Pero la impresión, sin tener el contexto, era que él era el ladrón. El contexto es lo que me ayuda a mí a entender en la situación en su totalidad, el por qué sucedió eso.
A veces hay personas que en su contexto de un diálogo medio, no sé, rabioso o en un diálogo que no es muy bueno, dice cosas, pero están dentro de ese contexto, que son hirientes hacia la otra persona, pero están en un contexto donde están discutiendo, no de buena forma, y se dicen cosas, pero están en ese contexto. Si hubieran estado en otro contexto, hubiera sido de otra forma. Eso uno tiene que ver siempre el contexto en que suceden las cosas, y eso es lo importante. Otra definición de contexto: ese conjunto de elementos lingüísticos que incluyen precedente o siguen a una palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Ejemplo, el verbo cantar tiene dos significados distintos en estos dos contextos. El primero, el tenor cantó. Segundo, el delincuente cantó. En el primero estamos hablando de cantar una canción, etc. Eso es lo que hizo el tenor. En el segundo se está hablando de cuando un delincuente está hablando de su fechoría, y no solamente de su fechoría, está confesando lo que él hizo. Y a lo mejor está entregando a otros amigos en cuestiones. Eso se está refiriendo, pero usamos la palabra cantar. Cantó el tenor, el delincuente cantó. En Chile se usa ese término cuando un delincuente confiesa su delito. ¿Ya? Ahí tenemos contexto. ¿Ya? Vamos a ver la Biblia en ese sentido con el contexto. Vamos a ver, no sé si dos, vamos a ver un ejemplo por lo menos. 1 Corintios 15, versículo 2. 1 Corintios 15, versículo 2. Vamos a ver lo que dice. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Cuando yo veo este versículo, y solamente me encargo del versículo, y busco casi la palabra creísteis en vano, y dice, yo digo, o sea, hay personas en la iglesia que no son salvas, porque creyeron en vano. Y este versículo se utiliza mucho para decir que si la persona no se arrepiente, creyó en vano, por lo tanto no es salva. Y se toma ese versículo, pero ahí no está diciendo eso. Ahí no está diciendo eso. Si usted quiere ver el contexto en el cual está este versículo, lo vamos a ver. El mismo 1 Corintios 15, versículo 12 al 17. Si usted puede leer todo el capítulo, es ideal. Pero por cosa de tiempo nosotros no podemos hacer. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y eso es lo que está diciendo el capítulo 15, versículo 2. Si que nosotros no creemos que el Señor Jesucristo resucitó, vana vuestra fe. Estamos todavía en nuestros pecados, por lo tanto, no somos salvos. ¿Me entiende? No está diciendo que si usted no se arrepintió, que si no hizo esta cosa, no está diciendo eso. Está diciendo simple y llanamente
que habían personas que estaban hablando que no había resurrección de muertos. Y Pablo sigue explicando ese punto, diciendo, si esto sucedió así, y si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. Así es la cosa. Ese es el contexto. Mira, vamos a ver otro ejemplo. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, algo que lo utiliza mucho este capítulo. Mateo 7, versículo 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Generalmente la gente que utiliza este versículo dice que aquí está hablando que al conocer una persona por sus frutos está hablando de los hijos espirituales. O sea, si esa persona ha ganado a persona, eso es conocerlo por sus frutos. ¿Y aquí no está hablando de eso? Ese es el problema, que aquí no está hablando de eso. Si usted este versículo y le lee todos los versículos aquí que están aquí a un campesino, él lo entendería, pero espectacularmente. El problema nuestro es que no tenemos el contexto campesino, si se puede decirlo así. Nosotros somos de ciudad y analizamos las cosas en base a la ciudad. Cuando hablamos de conocer un árbol según su fruto, lo que estamos viendo es la característica de ese árbol. Eso es lo que estamos viendo, nada más. Por ejemplo, si yo a usted le digo un naranjo, usted inmediatamente va a conocer ese árbol. ¿Por qué? Porque su fruto es un naranjo, o un limón, o un manzano, o un peral, etc. La característica de cada uno de esos árboles es su fruto. Y aquí el Señor Jesucristo dice, por sus frutos lo conoceréis. Dice, habla la palabra conocer. Cuando yo identifico el árbol, conozco al árbol. Por eso él dice, mire, versículo 16, por sus frutos lo conoceréis. Dice, ¿acaso se recoge uva de los espinos? El espino no da uva, no es un árbol de uva. Por lo tanto, si yo veo un espino, va a ser un espino, no va a ser una parra. Son diferentes árboles. Eso es lo que se está refiriendo. La característica de cada árbol se conoce inmediatamente por su fruto. La característica entre un hijo de Dios y un incrédulo se conoce por su fruto, por sus características, por el fruto del Espíritu que está en él. Porque si un hijo de Dios es como realmente, si una persona nació de nuevo, es un hijo de Dios y ha crecido, ha dejado que el Espíritu Santo tome el control de su vida, la característica fundamental va a ser mostrar a Cristo en nosotros. Y va a mostrar ese fruto, el fruto del Espíritu. Por lo tanto, se va a conocer inmediatamente, usted va a poder separar, va a decir, este es un hijo de Dios, este no es. A eso se está refiriendo. Mire, para verlo mejor en su contexto, vamos a leer el mismo capítulo 7, versículos 15 al 23. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si se dan cuenta, el contexto de lo que me está hablando es de conocer quién es y quién no es. ¿Por qué? Por su fruto, por su característica, por sus características. Nosotros tenemos un fruto que tiene 9 características. Cuando nosotros vivimos la Escritura, vivimos lo que Dios nos dice, el Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida, esos frutos va a mostrarse y la gente va a conocer que somos hijos de Dios. ¿Ya? Va a ser la diferencia entre uno y otro, como lo hacían con el Señor Jesucristo. Hacía la diferencia entre Él y los fariseos. La hacían. Y los discípulos, etc. Y si ustedes ven después, todos los que creyeron, la iglesia primitiva, la gente hacía la diferencia entre uno y otro. Porque los frutos, el fruto mostraba la diferencia entre uno y otro. Ese es el contexto. Pero aquí se usa como si la persona hubiese ganado alma. Y si ustedes siguen más, leyeron un poco, se dan cuenta lo que dice el capítulo 7. Dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que conozcan al Hijo, ¿cierto? O sea, crean en el Evangelio. Esa es la voluntad del Padre. Todo aquel que ha creído en el Evangelio, ha creído en el Señor Jesucristo, es salvo. Punto. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué? El versículo 22 explica eso. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cosas que Dios no le ha pedido. Profetizar, echar fuera demonios, hacer muchos milagros. Hay mucha gente que quiere hacer eso. Dios no lo ha mandado a hacer eso. ¿A qué nos mandó? A predicar el Evangelio. Eso es simple. Y eso es lo que me habla el contexto. Para conocer, porque dice que lobos rapaces van a entrar como vestidos de oveja. Si yo no me doy cuenta la diferencia entre uno y otro, voy a ser engañado. A eso se está refiriendo el pasaje. No se está diciendo otra cosa, se está refiriendo a que yo tengo que saber distinguir entre uno y otro. Eso es lo que le está diciendo a su pueblo el Señor Jesucristo, para que distingan correctamente quién es la persona buena de la mala. ¿Ya? No es otro. Ese es el contexto. Por eso yo tengo que entender el contexto de las cosas. Porque si no, voy a caer en problemas. Letra C. El otro principio es toda palabra. Toda palabra. Para eso le invito a ir a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiero destacar esto, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. No dice parte de la escritura, toda la escritura. Por lo tanto, cada palabra es importante. Toda la palabra es importante. Toda la palabra. ¿Qué sucede? Mucha gente piensa que algunas palabras son las importantes. Y quieren sacar una palabra que le llamó la atención y destruyen todo el versículo por sacar esa palabra. Siendo que esas otras palabras lo que me aportan a esa, me la enriquecen, me muestran lo que realmente quiere decir el pasaje. Y a veces yo, porque me tincó esa palabra, destruyo todo lo demás y le doy otro significado que no tiene. Mire, vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de la misma escritura. Vamos primero a la forma incorrecta. La forma incorrecta es buscar una palabra y, como dije, destruir todo el versículo.
porque a mí me llama la atención esa palabra, nada más. Para eso les voy a invitar al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Leo, dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Leo de nuevo, versículo 11, en aquellos días. Inmediatamente yo estoy seguro que muchos pensaron, aquí se está refiriendo al periodo de tribulación, porque habla de la palabra aquellos días. Si ustedes leen los versículos posteriores, lo que siguen, no está hablando de eso. Ninguno de las otras palabras les da esa característica, es decir, está hablando de un periodo de tribulación. El que se lo está dando soy yo, no el versículo. ¿Ya? Mire, vamos a ver la forma correcta, usando la misma palabra. Le invito al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo. Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 19. Vamos a leer primero. Dice, mas hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días. Versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. 23. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 29. Y aquí me quiero detener. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si yo leo el 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y sigo leyendo, si se dan cuenta, el versículo, cada palabra hace que esta palabra, aquellos días, tenga claridad. Se esté mostrando, se diga lo que realmente está diciendo aquí. Aquellos días, en el capítulo 24 de Mateo, está hablando de aquellos días de tribulación. ¿Ya? Y el versículo me lo está diciendo. Cada palabra que está ahí me está diciendo eso. Si yo, como leí del versículo 19 en adelante, me lo está mostrando. Hay de las que creen, de las que estén encintas en aquellos días, etcétera. Va explicando punto por punto, punto por punto. Y me está diciendo esos aquellos días, capítulo 24 de Mateo, cada versículo, cada palabra de esos versículos me está diciendo que aquellos días en este capítulo se refiere a la tribulación. No significa que cada vez que usted encuentre la palabra aquellos días se esté refiriendo a la tribulación. Yo tengo que ver qué dice el versículo en cuestión, si realmente el versículo me está mostrando eso. Éxodo 2:11 no habla nada de tribulación. No está hablando que Moisés o el pueblo de Israel estaban en un periodo de tribulación, sí de trabajo. El pueblo lo estaban haciendo trabajar, pero no estaban en tribulación, porque el pueblo era esclavo en ese tiempo. Pero no estaba pasando un periodo de tribulación, ¿ya? Dios lo iba a libertar posteriormente, etc. Pero no habla de tribulación.
Pero como habla de aquellos días, inmediatamente yo le doy ese tónico, le resalto esa palabra. Y yo le doy algo que no dice el versículo. Por eso yo tengo que ver cada palabra del versículo. Si cada palabra del versículo me resalta eso, entonces estamos en lo correcto. Estamos hablando la misma cosa. No todos los versículos, o no toda una, por ejemplo, muchas veces uno busca una palabra, la saca y empieza a buscarla en una concordancia, y porque aparece varias veces en varios lados, aquí decimos, esto se está refiriendo a esto, se está refiriendo a eso. No, tengo que ver el versículo, tengo que ver en el contexto en que está escrito, como a quién fue escrito, en el contexto que está, y ver si las palabras resaltan lo que yo pienso que dice. Cuando veo que realmente no lo dice, no, se acabó. Eso es cuando tengo que estudiar cada palabra, ¿ya? Letra D, el orden. Otro principio. Dios es un Dios de orden. Si usted examina la Biblia hebrea, el orden que tiene desde Génesis, tiene un orden desde Génesis hasta Segunda Crónica. Hasta ahí termina la Biblia hebrea. Y en Crónica, miren, vamos al Antiguo Testamento y Segunda Crónicas, el capítulo 36. Capítulo 36, versículos 22 y 23. Dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Aquí Ciro, el rey de los persas, está diciéndole al pueblo de Israel que suba. Eso sucedió políticamente, el pueblo subió y fue nación, la cual es ahora el pueblo de Israel. Así termina la Biblia hebrea. Mire, nuestra Biblia, la que nosotros leemos, la Reina Valera, ¿cómo termina? El Antiguo Testamento. No termina en Crónica, ¿cierto? Termina en Malaquías. Malaquías capítulo 4. Me perdió. Malaquías capítulo 4. Dice, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrán, lo abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus salas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerra de la manada. Miren, vea el versículo anterior. Bueno, versículo 5 del capítulo 4. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Elías tenía que venir. En el Nuevo Testamento se cumple lo que se está diciendo aquí. Nuevamente al pueblo de Israel. No está escrito a nosotros. Esto no es algo que fue escrito a nosotros. El contexto es judío. Y lo que está hablando es fundamentalmente acerca de la venida del Señor Jesucristo. Con Ciro era que tenía que volver el pueblo a ser nación nuevamente. Con Malaquías es que viene Cristo a buscar a su pueblo, Israel. ¿Ya? Pero antes dice que él envía a Elías y a Moisés. Elías el que trabaja en el corazón del pueblo para convencerlo. Eso sucede primero en la primera venida de Cristo. Cuando Cristo viene, nace en un pesebre, etc. El que viene primero es Elías, en la persona de Juan el Bautista. Jesús dice,
que Juan era aquel Elías que había de venir. Y lo dice con claridad, absolutamente claro. Y luego, en lo que es el periodo tribulación, estos dos testigos, Elías y Moisés, trabajan con el pueblo. Elías haciendo este trabajo que dice que hará volver el corazón de los padres. Si usted lee en el libro de Hebreos, explica todo esto. Tanto así que los hebreos van a creer la palabra de Dios, van a creer a Cristo. Y un grupo, yo no sé el número, la Biblia no habla, solamente habla de un remanente. Ese grupo va a salir hacia el desierto. ¿Por qué? Porque Elías va a trabajar en el corazón de ellos y Moisés los va a llevar. ¿Ya? Y eso es lo que está hablando. Y eso es el contexto. Eso es el orden de lo que estamos viendo. Orden. Si ustedes, por ejemplo, ven el Nuevo Testamento y ven el orden que hay, tenemos 5 libros. En el Antiguo Testamento tenemos 5 libros que le llamamos el Pentateuco, que termina con, empieza Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Deuteronomio es como el libro práctico, es la segunda ley, la que se le pasaba al rey para que practicara todo. Tenemos 5 libros en el Nuevo Testamento, los primeros, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. El libro de Hechos es el libro práctico. Mucha gente dice que es un libro de transición. No es un libro de transición. La Biblia claramente dice que son los hechos, las obras de los apóstoles. Es el libro donde los apóstoles llevan a la práctica todo el proceso que Cristo les enseñó durante el periodo que estuvo con ellos. ¿Ya? Los 3 años y fracción que estuvo con ellos. Ahí ahora es este libro práctico, que lo podríamos decir como el Deuteronomio del Nuevo Testamento. Luego tenemos 7 cartas dirigidas a la iglesia. Tenemos, por ejemplo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. 7 cartas. Y la última carta, primero tenemos la carta de Romanos, que es la carta doctrinal. Tenemos los Corintios, que es una carta que habla de los dones espirituales. Gálatas, del Evangelio real, no de otro. Efesios es una carta donde habla de la entrega, de la vida del Hijo de Dios, cómo debe ser la vida del Hijo de Dios. Filipenses, del mantenimiento de Dios. Colosenses habla fundamentalmente del engaño, cómo debo estar preparado para el engaño. Y Tesalonicenses, de la venida del Señor Jesucristo, el orden que Dios nos ha dado. Después tenemos 3 cartas a líderes o pastores de la iglesia: Timoteo, Tito, Filemón. ¿Para qué? Para que constituyan otras iglesias y ponen los requisitos, cómo deben ser los pastores, etcétera, etcétera. Tenemos esas 3 cartas. Después de esas 3 cartas vienen 5 cartas hebreas. Empieza con el libro de Hebreos, nuevamente, 5 cartas. Tenemos las 5 del Antiguo Testamento, 5 de comienza el Nuevo y 5 después de las cartas paulinas. Tenemos Hebreo, Santiago, Pedro, Juan y Judas. 5 cartas que son enviadas a los hebreos. Mucha gente se confunde y empieza a sacar cosas de Pedro, de Juan, diciendo que están escritas a la iglesia. No está escrita a la iglesia. Pedro, su ministerio no era la iglesia, su ministerio era los judíos. Santiago, ministerio de los judíos. De hecho, él mismo dice, a las 12 tribus le escribió. No le escribe a la iglesia, a las 12 tribus. Juan, si ustedes analizan, Juan siempre también le escribió a los judíos. Aunque Juan es más general, es más universal, si se puede decirlo así, su propósito fundamental era los judíos y Judas también. ¿Ya? Y tenemos el último libro, que es el Apocalipsis, que ya es un libro que va a las 3 áreas, a las 3 grupos de personas escritos. Va judío, iglesia
y el gentil. ¿Ya? Ese es el orden que Dios estableció. Es un orden que tenemos y hay que conservar el orden. Si usted no cree, léalo, véalo, examínelo. Si es algo importante que hacer. Letra E. Otro principio, las preguntas. Una pregunta es una pregunta. Yo no puedo sacar una doctrina de una pregunta, porque una pregunta no es una afirmación. Una pregunta es una pregunta que busca una respuesta o no respuesta. Yo puedo responder o no responder a una pregunta. Mire, le invito por favor a ir a Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 3. Dice, Primera de Reyes 10, 3, dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Para que entiendan más o menos el contexto, viene la reina de Saba, que había escuchado toda la sabiduría de Salomón en su reino, y quiso venir a conocer a Salomón y le hace muchas preguntas difíciles. Y dice que Salomón contestó todas sus preguntas. Las preguntas, lo que conlleva, son respuestas. Nada más que eso. Lucas 23. Yo puedo responder las preguntas como puedo no responderlas. Lucas capítulo 23, versículos 8 y 9. Dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacerle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Herodes le hizo muchas preguntas. Jesús nada le respondió. Como dije, una pregunta es una pregunta. Una pregunta no es una afirmación, es una pregunta. Si ustedes, por ejemplo, ven Juan capítulo 1, versículos 19 al 22, que habla del testimonio de Juan cuando le van a preguntar, ¿y tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Eres tú el Mesías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Él respondió, preguntas, le respondió. En 1 Corintios 6, versículo 19, esa la vamos a ver. Primera de Corintios 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pablo usaba mucho la pregunta. ¿Cuál es la palabra? Si ustedes pueden ver, vimos que cada palabra es lo importante. ¿Cuál es la palabra que resalta todas las otras? La hacen resaltar. Si ustedes se dan cuenta, dice ignorancia. Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pablo está preguntando, ¿ignoran esto? Hace 3 preguntas aquí. Primero, ¿ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Segunda pregunta, ¿ignoras que el Espíritu Santo está en ti? Tercera pregunta, tercera pregunta, dice, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios. Y la última pregunta dice, ¿y que no sois vuestros? ¿Ignoráis estas 4 cosas? Eso es lo que está diciendo Pablo, nada más que eso, preguntando. Y el 20 responde eso, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, le está respondiendo las preguntas. Y la pregunta es, ¿ignoras esto? Eso es lo único que está buscando, está preguntando, no está afirmando absolutamente nada. Mucha gente a veces afirma cosas de una pregunta, y una pregunta es una
pregunta, nada más. Y lo último, el último principio son los cuadros. La Biblia siempre, los cuadros son las explicaciones o alegorías que representan las cosas simbólicas. Un cuadro es una alegoría, representación en las